Para responder realmente cuántos hijos tuvo María y cuáles eran sus nombres exactos, no podemos confiar en la tradición artística ni en los dogmas medievales. Debemos ir directamente a una lista prohibida que se esconde en el capítulo 13 de Mateo. Allí la Biblia confirma explícitamente el vínculo de sangre, pero revela una cifra final y unos nombres que contradicen todo lo que nos han enseñado en la escuela dominical. Durante siglos, la imagen oficial que se ha vendido al mundo es la de una sagrada familia pequeña, estática y silenciosa, compuesta solo por 3 integrantes bajo un halo de misticismo. Pero cuando llegamos a este versículo específico del Evangelio, nos topamos con un escándalo histórico que sacudió a la pequeña aldea de Nazaret hace 2000 años. No estamos ante una discusión teológica abstracta, sino ante un motín vecinal. Los propios vecinos de Jesús, aquellos que lo vieron crecer, que compraron muebles a su padre y que compartieron la mesa con ellos, empiezan a enumerar con rabia y desprecio a una serie de hombres y mujeres que vivían bajo el mismo techo que la Virgen María. La queja de estos testigos oculares es devastadora para la teoría del Hijo único. Ellos no hablan de parientes lejanos que vienen de visita, ni de discípulos espirituales. La queja es específica, doméstica y biológica. Nos obliga a recalcular por completo la historia de la vida privada de Jesús antes de su ministerio público. Hoy no vamos a dar respuestas rápidas, vamos a leer esa lista, nombre por nombre, y a analizar la palabra griega exacta que ha sido motivo de censura y reinterpretación durante 1500 años. Prepárate, porque la familia que vas a descubrir es mucho más humana y compleja de lo que imaginabas. Para entender el peso de esta evidencia, debemos situarnos en la escena del crimen, la sinagoga de Nazaret. Jesús ha regresado a su tierra después de realizar milagros en Capernaum. Entra en el lugar de culto, abre el rollo de Isaías y comienza a enseñar con una autoridad que nadie allí había visto jamás. Pero la reacción de su pueblo no es de adoración, es de ofensa profunda. ¿Por qué? Porque sufren de lo que los psicólogos llaman ceguera de familiaridad. El texto de Mateo 13, 54-56 registra su indignación palabra por palabra. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y luego lanzan el argumento nuclear para intentar desacreditarlo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Hasta aquí todo encaja con la tradición. Pero no se detienen. Inmediatamente después, el texto lanza 4 nombres propios de varones y menciona a un grupo de mujeres en plural. Los vecinos están haciendo un inventario del clan de José. Están diciendo, miren, conocemos a su padre, conocemos a su madre y conocemos a todos estos hermanos que están aquí sentados con nosotros. La fuerza del argumento de los nazarenos radica en la normalidad. Si estos hermanos fueran primos lejanos que vivían en Caná, o si fueran hijos de otro matrimonio que ya no vivían en casa, el argumento de los vecinos perdería todo su veneno. Ellos están señalando a un grupo familiar compacto, unido y numeroso para decir, Jesús es igual de común y corriente que todos estos otros hermanos suyos. La existencia de estos nombres es la prueba de su humanidad plena. El muro de contención principal que se ha levantado para negar esta familia numerosa es puramente lingüístico. Durante siglos, apologistas y teólogos han insistido en que la palabra griega adelphos, hermano, utilizada en el Nuevo Testamento, es un término paraguas flexible que se usa de forma figurada para primos, sobrinos o parientes cercanos. Argumentan que, como en el idioma hebreo y arameo la palabra aj es amplia, los escritores del Evangelio tradujeron ese concepto vago al griego usando adelphos. Sin embargo, este argumento se desmorona cuando analizamos el griego koiné, el idioma de precisión en el que el Espíritu Santo decidió inspirar el Nuevo Testamento. El griego no es un idioma ambiguo, es una lengua técnica, rica y extremadamente específica para definir relaciones familiares y legales. Si los evangelistas hubieran querido decir primo, tenían a su disposición la palabra exacta, anepsios. No es una palabra desconocida. El apóstol Pablo la utiliza en Colosenses 4:10 cuando escribe, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo anepsios de Bernabé. Pablo, un erudito fariseo educado a los pies de Gamaliel y ciudadano romano, conocía perfectamente la diferencia entre un hermano y un primo. Sabía cuándo usar cada término.
Si hubieran querido decir pariente en general, tenían la palabra sígenes. Lucas, el médico e historiador, usa sígenes en Lucas 1:36 para describir la relación entre María y Elizabeth, su parienta. También la usa en Lucas 2. La pregunta incómoda que la teología tradicional tiene dificultades para responder es la siguiente. Si los autores bíblicos inspirados por Dios querían proteger la doctrina de que María no tuvo más hijos y que estos hombres eran solo primos, ¿por qué usaron sistemáticamente la palabra adelfos, que etimológicamente viene de adelfistes, del mismo vientre, para referirse a Santiago, José, Simón y Judas? Lucas escribía para un público gentil y griego. Teófilo, un lector griego del siglo I, al leer adelfos asociado a una madre y un padre, entendía exclusivamente hijo biológico. Usar adelfos para significar primo, sin ninguna aclaración en el texto, hubiera sido un error de comunicación garrafal. La insistencia obstinada del texto en usar esta palabra específica apunta a una sola dirección: el vínculo era de sangre. Ahora que hemos derribado la barrera del idioma, atrevámonos a leer la lista que los vecinos gritaron en la cara de Jesús en Mateo 3. No son sombras anónimas, tienen nombre y apellido. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Analicemos estos nombres, porque nos dicen mucho sobre la identidad de la familia. Son nombres profundamente patrióticos y macabeos, nombres de héroes de la resistencia judía, lo que sugiere que José y María eran judíos devotos, nacionalistas y observantes de su historia. Santiago Jacobo, el nombre del patriarca Jacob. Este hombre no se quedaría en la sombra, se convertiría en Santiago el Justo, una columna tan fuerte que incluso Pedro se le subordinaba en Jerusalén. José o Josés, en muchos manuscritos aparece como Yosés. Es muy probable que llevara el nombre en honor a su padre, José el carpintero. Era costumbre judía nombrar a uno de los hijos como el padre. Si Jesús, el primogénito, llevaba el nombre de la misión Salvador, el segundo hijo llevaba el nombre del padre terrenal. Esto refuerza la idea de una familia nuclear directa. Simón, otro nombre clásico de la historia de Israel. Judas, el nombre de la tribu real. Este Judas escribiría una de las cartas más feroces contra la apostasía al final de la Biblia. La familiaridad con la que los vecinos los nombran en la sinagoga demuestra que eran parte integral de la comunidad activa de Nazaret. La frase "no están todos ellos con nosotros" implica presencia física constante. Si fueran primos que vivían en Caná o parientes lejanos, el argumento de los vecinos perdería sentido. La fuerza de su ataque, ¿quién se cree este que es?, se basaba en que veían a estos 4 hombres desayunar, trabajar en el taller, ir al mercado y vivir la vida cotidiana con María todos los días. Eran el clan de José, la familia visible. Negar su existencia es negar el contexto histórico del rechazo que sufrió Jesús en su propia tierra. A veces la evidencia más fuerte no viene de la Biblia, sino de sus enemigos o de observadores neutrales. Para confirmar la existencia de estos hermanos, llamemos al estrado a Flavio Josefo, el historiador judío más importante del primer siglo. Josefo nació en el año 37 d.C., apenas unos años después de la crucifixión. Era fariseo, aristócrata y luego colaborador de Roma. No era cristiano, de hecho consideraba al cristianismo como una secta más. En su obra monumental Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 9, Josefo narra un evento político crucial ocurrido en el año 62 d.C., el vacío de poder tras la muerte del procurador romano Festo. En ese interregno, el sumo sacerdote Ananías aprovechó para eliminar a sus enemigos. Josefo escribe textualmente: Ananías reunió el Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago, y a algunos otros. Detengámonos en la precisión forense de Josefo. Él necesita identificar legalmente a la víctima para sus lectores romanos. No lo llama el primo de Jesús ni el líder espiritual de los cristianos. Lo identifica por su relación de parentesco biológico más directa y conocida, el hermano de Jesús. Para un historiador de la antigüedad, la genealogía definía la identidad legal. Si Santiago hubiera sido un primo, Josefo habría usado el término preciso o lo habría descrito como pariente.
Al usar hermano, Josefo confirma que en la Jerusalén del siglo I era un hecho de dominio público, aceptado tanto por amigos como por enemigos, que el líder de la iglesia compartía la misma sangre que su fundador. Además, tenemos el testimonio de Gesipo, un cronista cristiano del siglo II, cuyos escritos se conservan en fragmentos. Gesipo relata la sucesión del liderazgo en la iglesia y hace una distinción letal para la teoría de los primos. Menciona a Santiago y Judas como hermanos, pero luego menciona a Simeón, hijo de Cleofás, explícitamente como primo del Señor. Esta diferenciación en el mismo párrafo prueba que la iglesia primitiva no confundía los términos. Sabían perfectamente quién era el hermano, hijo de José y María, y quién era el primo, hijo del tío Cleofás. La confusión fue introducida siglos después. Si la Biblia es clara y la historia secular también, ¿de dónde salió la idea universal de que eran primos? No viene de los apóstoles ni de la iglesia perseguida de los primeros siglos. Viene del siglo IV, casi 400 años después de los Hechos. En el año 3, un joven monje y erudito llamado Jerónimo, quien luego traduciría la Vulgata, escribió un tratado polémico titulado Contra Elvidio. Elvidio era un cristiano que defendía la postura bíblica natural, que María y José tuvieron hijos después de Jesús. Jerónimo, influenciado por el creciente movimiento ascético y monástico que veía el sexo como algo inferior y la virginidad como el estado ideal de santidad, reaccionó con furia. Para Jerónimo, la idea de que el vaso sagrado María hubiera tenido relaciones sexuales normales era repulsiva. Para combatir esto, Jerónimo inventó una teoría genealógica extremadamente compleja. Propuso que la madre de Santiago y José, mencionada en los evangelios durante la crucifixión, no era la Virgen María, sino otra mujer, María de Cleofás. Y para que los números cuadraran, sugirió que esta María de Cleofás era hermana de la Virgen María. Esto nos obliga a aceptar un absurdo onomástico, que en una misma familia, unos padres judíos llamaron a dos de sus hijas con el mismo nombre, María y María. Aunque no es imposible, es extremadamente improbable. La teoría de Jerónimo fue una novedad radical. Antes de él, autores como Tertuliano escribían con naturalidad sobre el matrimonio físico de José y María. La teoría de los primos no nació de la exégesis bíblica, sino de la necesidad dogmática de proteger la virginidad perpetua. Fue una ingeniería teológica para salvar una doctrina posterior. De hecho, el propio Jerónimo admitió años más tarde que su teoría era solo una hipótesis, pero la Iglesia latina la adoptó como oficial porque encajaba con su ideal monástico. Existe otra teoría alternativa, muy popular en la Iglesia Ortodoxa Oriental y en el arte sacro, conocida como la teoría de la Epifanía. Esta postura sostiene que los hermanos de Jesús eran en realidad hermanastros, hijos de José de un matrimonio anterior. Según esta leyenda, basada en un evangelio apócrifo del siglo II llamado el Protoevangelio de Santiago, José era un viudo de unos 80 años cuando se desposó con María. Su rol no era ser un esposo, sino un guardián anciano para la joven virgen. Esta teoría es visualmente atractiva y soluciona el problema teológico, pero choca frontalmente con la realidad bíblica y cultural. Primero, las escrituras describen a un José vigoroso y activo, no a un anciano frágil. Mateo 2 nos cuenta cómo José toma a su familia y huye de noche a Egipto, cruzando desiertos peligrosos, y luego regresa para establecerse en Nazaret y trabajar como tectón artesano constructor. Años más tarde lo vemos llevando a su familia en la peregrinación anual a Jerusalén. Estas son acciones de un hombre en plena posesión de sus fuerzas, capaz de proteger y proveer. Segundo y más contundente está la profecía del Salmo 60. Este es un salmo mesiánico reconocido por todos los cristianos. Contiene la profecía de me dieron a beber vinagre. El versículo 8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. La profecía es quirúrgica. No dice hijos de mi padre, lo que validaría la teoría de los hermanastros de José. Dice explícitamente hijos de mi madre. El rechazo que Jesús sufrió por parte de su familia, según la profecía, vino de aquellos que compartieron el mismo vientre materno. Esta línea bíblica cierra la puerta a la teoría del José viudo. Volvamos a la lista de Mateo 3. El último nombre mencionado es Judas. No debemos confundirlo con Judas Iscariote, el traidor.
Este es Judas, el hermano del Señor, quien más tarde escribiría la Epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Es fascinante notar cómo se presenta él mismo en su carta Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas utiliza a su hermano Santiago como referencia de identidad, lo que confirma que el vínculo entre ellos era conocido y respetado en toda la cristiandad. Pero la historia nos regala un epílogo fascinante sobre la descendencia de este Judas. El historiador Hegesipo relata un incidente ocurrido durante el reinado del emperador Domiciano, años 81. Domiciano, paranoico sobre cualquier rebelión judía, ordenó ejecutar a cualquiera que fuera del linaje del rey David. Los soldados romanos arrestaron a los nietos de este Judas, sobrinos nietos de Jesús, conocidos como los Desposini, los que pertenecen al Señor. Fueron llevados ante el César en Roma. Domiciano les interrogó sobre sus riquezas y sobre el reino de Cristo. Ellos respondieron que el reino de Jesús no era terrenal, sino celestial y angelical, y que llegaría al fin de los tiempos. Para demostrar que no eran una amenaza política ni militar, les pidieron mostrar sus manos. Los Desposini mostraron sus manos. Estaban duras, callosas, curtidas por el sol y el trabajo rudo de la agricultura. Al ver que eran simples campesinos inofensivos que vivían de su propio trabajo manual, Domiciano los despreció y los dejó libres. Esta anécdota histórica es vital porque confirma que la línea de sangre de la familia de Jesús continuó y que siguieron siendo una familia de trabajadores humildes, fieles al oficio y a la simplicidad que aprendieron en Nazaret. A menudo nos centramos tanto en los 4 hombres que olvidamos la segunda mitad del versículo de Mateo 13:56. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Analicemos la gramática. El texto usa la palabra todas, pasai en griego. Si hubieran sido solo 2 hermanas, el griego probablemente habría usado ambas o simplemente las hermanas. El uso de todas implica una pluralidad significativa, un grupo. Estamos hablando de un mínimo de 2, pero muy probablemente 3 o más. La frase "están con nosotros", lanzada por los vecinos, es clave para entender su destino. Sugiere que, mientras Jesús comenzó su ministerio itinerante y sus hermanos varones eventualmente salieron a misiones apostólicas, como nos dice 1 Corintios 9:5, las hermanas se casaron con hombres de Nazaret y permanecieron en el pueblo. Ellas fueron el ancla local de la familia. Imaginemos la presión social que soportaron. Ser las hermanas del hereje o del loco que estaba alborotando a las autoridades religiosas. Ellas tuvieron que vivir la realidad cotidiana de ser la familia de Jesús en un pueblo que intentó despeñarlo por un barranco. Aunque la Biblia canónica no registra sus nombres debido a la cultura patriarcal de la época, tradiciones antiguas intentaron llenar el vacío mencionando nombres como María, Salomé o Asía. Pero más allá de sus nombres, su mera existencia completa el cuadro de una familia numerosa. Jesús creció rodeado de voces femeninas, de sobrinos, de cuñados. Esta realidad doméstica añade una capa de profundidad a su humanidad que la teología abstracta a menudo ignora. La encarnación ocurrió en medio del caos bendito de una familia grande. Para cerrar el caso con broche de oro debemos mirar la gramática del nacimiento de Jesús. Hay 2 términos técnicos que sellan la discusión. Primero, Mateo 1:25 dice explícitamente que José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En cualquier idioma la preposición hasta marca un límite temporal de una acción. Si yo digo el soldado no disparó hasta que recibió la orden, la implicación lógica y universal es que después de recibir la orden disparó. Los apologistas católicos intentan buscar excepciones raras en la Biblia donde hasta no implica cambio, pero la lectura natural y directa del texto, la forma en que cualquier lector del primer siglo lo entendía, es que la abstinencia sexual fue temporal. Fue un respeto reverente durante el embarazo sagrado. Pero una vez nacido Jesús, José y María consumaron su matrimonio. En el judaísmo, el sexo dentro del matrimonio es una mitzvah, mandamiento y una bendición. No había ninguna razón teológica para que un matrimonio judío piadoso viviera en celibato perpetuo. Segundo, Lucas 2:7 llama a Jesús su hijo primogénito prototokos. Este término significa el primero de una serie o el que abre matriz. Si Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hubiera querido enseñar dogmáticamente que Jesús fue hijo único, tenía a su disposición la palabra griega perfecta, monogenes, unigénito. El apóstol Juan usa monogenes para describir la divinidad de Jesús, el unigénito del Padre.
Pero Lucas evita esa palabra para su nacimiento humano y elige prototokos, la palabra que abre la puerta a los hermanos que vendrían después. La Biblia es precisa, Jesús es el unigénito de Dios, pero el primogénito de María. Entonces, respondiendo a la pregunta que te trajo a este video, la evidencia bíblica, histórica, lingüística y profética converge en una sola verdad ineludible. María no vivió en una soledad monástica, fue madre de una familia real y numerosa. La lista completa incluye Jesús, el primogénito, Judas, el autor de la carta, y sus hermanas, un grupo de al menos 2 o 3 mujeres. La cuenta bíblica nos da un total de al menos 7 hijos. Esta realidad le quita santidad a María. Al contrario, la humaniza y la exalta en su rol bíblico real. Fue una mujer que cumplió la voluntad de Dios tanto en el milagro virginal de la encarnación como en la vocación diaria de la maternidad y el matrimonio. Jesús no eligió encarnarse en una burbuja de cristal aislada. Eligió venir al mundo en medio del ruido, las peleas, las risas y las complicaciones de una familia numerosa. Santificó la realidad de tener hermanos, de ser cuestionado por ellos y finalmente de verlos convertidos, porque el milagro más grande no es solo que nacieron de la misma madre, sino que esos hermanos que al principio no creían en él, doblaron sus rodillas y llamándolo Señor. Santiago y Judas no presumieron de su sangre en sus cartas, se llamaron siervos. La verdadera familia de Jesús al final es la familia de la fe. Si te sorprende lo que la historia y la Biblia realmente dicen cuando quitamos los filtros de la tradición, tienes que ver nuestro documental exclusivo sobre los años perdidos de Jesús, qué hizo realmente de los 12 a los 3. Haz clic aquí ahora mismo para descubrir la verdad y suscríbete a Los Ojos del Profeta, porque aquí leemos lo que otros solo suponen.